José Antonio Cano, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. José Antonio, estamos ahora en plena temporada de compras de tecnología, de digitalización, de teletrabajo. Las previsiones de IDC, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Cómo vamos a terminar el año en términos de tecnología, de movimiento en el sector de las TIC? Pues me atrevería a decirte que después de este periodo de pandemia que hemos tenido, donde no solamente ha impactado en los propios ingresos de la organización y, por tanto, lógicamente, con una reducción del gasto en cuanto a TI, lo que ha sido la vuelta a la nueva normalidad y este acelerón que hemos sufrido todos como en la parte más de continuidad de las operaciones de negocio, y ha sido la inversión en tecnología, sobre todo en modelos de nube, que permitieran de alguna manera el autoconsumo de herramientas y servicios que garantizaran, por una parte, esta remotización de trabajadores, es decir, que pudiéramos seguir dando continuidad a las operaciones de negocio desde, en este caso, la casa de los trabajadores. Asimismo, todo lo que ha sido la inversión en robotización de procesos, optimización de procesos que tuvieran un impacto directo en la parte de ROI financiero, y el consumo de servicios gestionados de seguridad que trasladaran de alguna manera el foco desde lo que había sido una seguridad perimetral hacia una seguridad centrada en el dato, han sido los principales vectores que están configurando, por una parte, el escenario de inversión de empresas para el año 2021 y, por otra parte, es lo que nos sirve a nosotros como punto de partida para establecer dónde, qué tendencias y dónde son aquellas áreas en las que las empresas piensan focalizar sus esfuerzos durante el 2021. Me atrevería a decir que básicamente son 5. La primera de ellas es lo que habla de nubes conectadas, y es este éxodo masivo que hemos tenido a la nube, esta migración a la nube, lo que requiere es de APIs, de mecanismos de coordinación y de orquestación de este escenario de cloud, la hiperautomatización que permita pasar de lo que ha sido un modelo híbrido a un modelo smart o inteligente, donde el trabajador ya está en movilidad. Esto tiene una consecuencia muy importante, no solamente con la parte de espacio de trabajo, en el cual ya vamos a tener tecnologías como la realidad virtual para conseguir mejorar la experiencia del usuario, o incluso la parte de asistentes digitales o digital coworkers, como los llamamos en IDC. La parte de inteligencia artificial, que ha venido para quedarse y está incorporando y está teniendo un impacto muy elevado en todas las áreas de la organización, especialmente en la parte de automatización de procesos y en la parte de experiencia de usuario, y, cómo no, la seguridad. En este caso, la seguridad facilitando a los decisores y al equipo de seguridad plataformas integrales de ciberseguridad que permitan gestionar todo el ciclo de la seguridad, en este caso no solamente de dispositivos, de datos o incluso de las fronteras físicas de la organización. Quería preguntarte por esta última, por la seguridad. Precisamente hablábamos hace un ratito con una empresa sobre las tendencias en ciberseguridad este año, y bueno, hablábamos de cómo este año el incremento del teletrabajo, desde luego que ha supuesto un reto pues para todas las personas y también para las compañías, porque de pronto teníamos que irnos a casa con nuestros ordenadores personales a trabajar con cosas de la oficina muchas veces, o las empresas mandar equipos para que las personas pudieran trabajar. ¿Cómo ha afectado la pandemia, la situación de pandemia que hemos vivido, el teletrabajo, esa adaptación que mencionabas al principio de las empresas en términos de seguridad? La ha transformado completamente. Primero, en términos de inversión. Nosotros desde IDC lo que vimos es que solamente en el periodo de pandemia, estamos hablando de marzo, finales de mayo, el mercado de la seguridad creció un 1,4% versus lo que nosotros teníamos previsto para todo el año 2020. El mercado al final, para este año 2021, se sitúa aproximadamente un 8,2%, 8,1%, por encima de lo que era la estimación de crecimiento del año pasado. Y hay un impacto en 3 vectores. El primero de ellos es, efectivamente, hay un éxodo de trabajadores a las casas que lo que hace es incrementar el consumo de lo que son soluciones de autenticación de doble factor y soluciones de VPN para garantizar, primero, el acceso a aplicaciones y a datos corporativos en un entorno que, no nos olvidemos, no está gestionado, no hay un inventario de equipos, ni por tanto se pueden aplicar las políticas de seguridad. Y por otra parte, hay un movimiento desde lo que es la propia seguridad de red,
estábamos acostumbrados a implantar políticas de seguridad dentro de las fronteras físicas de un edificio y nos encontramos ahora con que el activo que hay que proteger es el dato. Entonces, cuestiones como el compliance normativo o la privacidad del dato están adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Por eso, lo que nosotros hemos visto es un incremento, además bastante importante, en el consumo de servicios de seguridad gestionados. Es decir, hay una migración de lo que es seguridad de red al consumo de seguridad en la nube. En este contexto, también hemos visto con el incremento de la pandemia no solo esta migración hacia el teletrabajo o hacia este tipo de servicios, sino ya le pregunto desde el punto de vista del consumo, ¿no? No sé si también apreciáis en vuestros estudios sobre cómo ha impactado la pandemia en la sociedad en definitiva, si hemos comprado más o hemos comprado menos servicios, ya desde el punto de vista del usuario pregunto, no desde el punto de vista de la empresa, pero hemos comprado más productos tecnológicos con esto de que teníamos que entretenernos, pues por ejemplo, hemos estado consumiendo mucho más, no sé, series, ¿no? En el ordenador, películas en casa. No sé si también eso ha conllevado el estar más en casa, un incremento del consumo de servicios y de productos tecnológicos en detrimento de otros sectores donde no podíamos canalizar nuestro gasto porque nos teníamos que quedar en casa. Completamente de acuerdo. De hecho, esto se vio no solamente en el uso de herramientas de colaboración empresarial. Hablo primero desde el punto de vista empresarial, pero esta tendencia es replicable al consumo. Se han incrementado no solamente a nivel de consumo las compras a través de plataformas de e-commerce, lógicamente, precisamente en un entorno en el que no se puede garantizar la presencia física, pero incluso los hábitos de los consumidores han cambiado. Hay un fuerte incremento del uso de tecnologías contactless, ya incluso entre la propia ciudadanía, y hay un auge de aplicaciones de pick and collect, es decir, cambian los hábitos de compra, se está empezando a comprar cada vez más a través de medios digitales, se está consumiendo mucho más ocio a través de medios digitales y, de hecho, vinculado con una de las predicciones que yo daba esta mañana cuando presentábamos las predicciones para este año 2021, vinculado con la parte de realidad virtual, desde el punto de vista corporativo, hay un repunte y un incremento en el consumo de ocio a través de este tipo de tecnologías para la parte más de usuario. Obviamente cambia, se acelera todo lo que es el grado de madurez digital de los propios ciudadanos, de la propia ciudadanía en general. Tengamos en cuenta que es la primera vez en la historia que hay 4 generaciones diferentes trabajando de manera simultánea en una organización. Es decir, que a nivel de sociedad y a nivel de consumidor estamos en un abanico de gente que va desde la sociedad, desde la generación Z, hasta los más tradicionalistas que pudieran estar al borde de la jubilación. Toda esta gente ha empezado a utilizar y a consumir la tecnología de una manera muy habitual, de una manera muy frecuente y sobre todo involucrada en todos los ámbitos de su día a día. ¿Qué productos y qué servicios tecnológicos son los que estamos consumiendo más en este momento? Porque hablamos muy a menudo de los ordenadores, de los smartphones, de las videoconsolas, ¿no? Pero no sé si el momento actual que vivimos ha reforzado estas tendencias de compras y de consumo o si podemos ya empezar a hablar también de otro tipo de productos y servicios. Esto es como la evolución de la pandemia ha ido por fases. Es decir, primer semestre del año 2020, finales de junio, julio, lo que más ha consumido ha sido sobre todo smartphones y tablets. De hecho, también muy vinculado con la falta de stock de ordenadores personales, de portátiles. Entonces, es verdad que esto luego fue migrando y hubo un repunte muy elevado de herramientas de colaboración empresarial, más allá del ámbito corporativo a nivel de consumo y sobre todo el consumo de ocio por Internet. Estamos hablando de todo lo que es consumo de ocio vía streaming, plataformas como Netflix, HBO, Telefónica Movistar, Vodafone, etcétera. Y también ha habido un repunte en el consumo de ocio vía juegos, etcétera, a través de modalidad de pago por uso. Es decir, ha habido proveedores que han puesto e-commerce o marketplace de juegos que mediante una suscripción es posible que puedas empezar a consumir este tipo de productos y servicios. También hubo una migración por la imposibilidad de poder ir físicamente a consumir cierto tipo de lectura, el repunte en cuanto a kioscos digitales, todo lo que es lectura digital y, por supuesto, compras a través de marketplace.
Para que os hagáis una idea, según los últimos datos que nosotros tenemos, tanto en América Latina, que ha sido un 60% de incremento lo que se ha producido en consumo de e-commerce en los últimos 12 meses, en Europa vamos a decir que hemos incrementado 2 años la velocidad en cuanto a consumo de productos y servicios vía e-commerce a nivel de ciudadano. Me contabas antes lo de las 4 generaciones conviviendo en la misma empresa. No sé si tenéis ese dato, pero también sería interesante quizás poner el análisis precisamente sobre los grupos de edad, ¿no? Porque obviamente todos hemos incrementado nuestro consumo de una generación millennial, se puede esperar, pero también se aprecian incrementos de este tipo de productos y servicios por parte de generaciones más mayores que quizá en otros momentos, en un año normal, no comprarían tanto por internet o no comprarían tanto este tipo de servicios, pero que ahora, por la situación que vivimos, se han visto, no sé si decir obligados, pero más o menos a cambiar su propia forma de consumo y el tipo de productos que consumen. Sin duda, efectivamente ha habido un cambio y se ve no solamente en la parte más vinculada a lo que pudiera entenderse como nativos digitales o millennials que están más cerca de la tecnología, generaciones como la generación X o incluso la generación Y no solamente han empezado a interiorizar el uso cada vez más habitual de estos productos y servicios tecnológicos. De hecho, ya es muy habitual escuchar una frase que ha venido a ser un tópico entre la gente, y es que esta pandemia de COVID ha acelerado la introducción de la transformación digital 5 años, y ha hecho mucho más que cualquier política de apoyo a la transformación digital de las organizaciones. Pero ya es habitual que las diferentes generaciones consuman ocio a través de medios digitales. Cada vez es más habitual el utilizar tecnología para comunicarnos con los demás, cuando quizás los hábitos culturales imponían que determinadas generaciones prefiriesen el uso de determinados patrones sociales versus el uso de una tecnología, e incluso esto también se ve en la forma que tenemos de interaccionar dentro de casa con la tecnología. A nadie se le escapa el incremento espectacular que ha habido en los interfaces conversacionales. Estamos hablando de un Alexa, estamos hablando de un Google Home, estamos hablando de un Bixby, etcétera. Este tipo de aparatos han sufrido un repunte espectacular y están perfectamente integrados en el día a día de cualquiera de nosotros, con independencia de la edad que tengamos. Mencionabas antes Latinoamérica y Europa, esa diferencia. No sé si también nos puedes dar una foto general por regiones, si este tipo de tendencias, cabría esperar que han sido similares en más o menos en todas partes, o si hay algo más que destaque cuando comparamos lo que ha sucedido, por ejemplo, en España con otros países o con otras regiones. La tendencia es la misma, lo que difiere es el punto de partida. Quiero decir, es probable, al igual que en la región europea de Western Europe, de Europa Occidental, hay países que están más desarrollados digitalmente que otros, o incluso a nivel de industrias. Hay más industrias donde la digitalización ha empezado antes y, por tanto, tienen un grado de madurez digital mucho mayor que puedan tener el resto. En general, los patrones se van compartiendo entre países, fundamentalmente por una sola razón, y es la propia globalización que está intrínseca en el uso de las tecnologías. Obviamente, con cualquier tipo de tecnología lo que haces es eliminar la barrera geográfica, incluso la barrera horaria. A nadie se le escapa que cada vez son más habituales las conferencias internacionales con múltiples sedes, con diferentes horarios de uso, y el patrón de comportamiento está siendo prácticamente similar. ¿Qué puede cambiar? La prioridad de inversión. Me explico. Mientras que, por ejemplo, en España, dentro de las 3 principales prioridades de inversión, puede estar, obviamente, la parte de seguridad y privacidad de los datos, puede ser la prioridad número 3, pero esto puede ser precisamente por el momentum temporal en el que estamos pulsando a la opinión pública, en este caso el tejido empresarial. Se puede dar la circunstancia de que en otro país o en otra región esa prioridad esté no en la posición 3, sino en la posición 2 o incluso en la primera prioridad, pero insisto, fundamentalmente por el momentum temporal, no porque el patrón de comportamiento sea diferente. Volviendo a las empresas de las que hablábamos antes, nos mencionabas esos puntos clave, esas nubes conectadas, la hiperautomatización, la inteligencia artificial o la seguridad de la que hablábamos, pero
seguir con estas tendencias para algunas empresas entiendo que supone hacer inversiones, ¿no? Incrementar, bueno, pues destinar partidas específicas, bueno, pues para evolucionar, para protegerse, para avanzar, ¿no? En los modelos de negocio, pero tal y como está la situación con muchos sectores y muchas empresas muy castigadas por la crisis actual, no sé si tenéis perspectivas, si prevéis que estas inversiones efectivamente lleguen, si creéis que podría estar más complicado que en este momento las empresas vayan hacia este tipo de inversiones. No sé si en ese sentido también tenéis datos o referencias. Sí, mira, de todas formas hay un detalle que es importante. Precisamente estas tendencias se apalancan en los datos que las propias empresas a las que hemos consultado por parte de IDC y nuestro histórico de datos nos permite hacer estimaciones. Es decir, esto está basado en datos que ya hemos recogido de las empresas. Pero por centrar un poco la discusión es importante empezar por la parte de la adopción de modelos de cloud. Esta migración acelerada hacia modelos de cloud ha venido en gran parte por el control sobre los costes por parte de las organizaciones. Es decir, este tipo de modelos lo que permiten es tener mucho más control sobre los costes en el caso de que el business case o el modelo de negocio que se vaya a utilizar así lo indique. Con mayor control del gasto, lo que permite es, con un tiempo de despliegue mucho mayor a un menor coste, poder empezar a utilizar tecnologías que nos permiten ser más eficientes en el uso de los datos. Aquí la clave no está en invertir más, sino en invertir mejor. De hecho, ya decía al principio de mi intervención que el 70% de las empresas no van a acometer ningún proyecto que no tenga impacto directo en ROI financiero. Es decir, primero, ante todo, lo que hay es un control exhaustivo sobre el tema de los costes. Por la parte de la adopción de tecnología y cómo se puede incorporar esta tecnología, obviamente tiene que venir con apoyo externo. Y normalmente hay planes de recuperación económica en todos los países. En el caso de España, acaba de ser presentado el plan de recuperación económica por parte del Gobierno de España y comunicado el Plan España Digital 2025, que estará dotado con bastante dinero precisamente para fomentar e impulsar el paso de la digitalización en la pequeña y gran empresa. No está limitado exclusivamente a lo que es la gran empresa. Pero no nos olvidemos de que al final no es una cuestión de inversión, es una cuestión de supervivencia. Estar en el ámbito digital hoy día ya no es una opción. Tengamos en cuenta que si nosotros miramos cómo está repartido el Producto Interior Bruto a nivel mundial, esperamos que en el año 2022 el 47% del Producto Interior Bruto mundial provenga de la venta de productos y servicios digitales. Es decir, aquella organización que no haya adaptado su estructura, su offering, procesos y su business model, su modelo de negocio, para estar en este ámbito digital, se va a ver fuera del mercado. Es una cuestión de supervivencia. Pues tomamos muy buena nota. No invertir más, sino invertir mejor y una cuestión de supervivencia, ese 47% del PIB mundial. José Antonio Cano, desde IDC, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.